Sin más preámbulo, dejamos con ustedes a la profeta Esther Mackenzie con la segunda clase de la escuela profética. Bienvenida, profeta Esther, el tiempo es suyo. Gracias, bueno, muchas gracias. Es un gusto y un placer tenerlos aquí a todos con esta segunda clase. Me gustaría orar un poquito antes de que empecemos. Señor, te damos gracias, te dedicamos a ti, te entregamos a ti esta clase. Espíritu Santo, te damos la bienvenida. Que seas tú dando revelación e iluminación, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo esta clase, bendigo a todos los que están aquí, sus familias. Y Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Ok, bueno, la vez pasada yo dije que empezaba a hablar sobre los 4 ámbitos espirituales y toqué sobre lo que es la atmósfera profética y lo que es el don de profecía, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero ver hoy con ustedes es que veamos un poquito o más específico qué en sí es la profecía. ¿Y por qué esto? Porque, como yo les digo, en estos tiempos más que nunca, nosotros tenemos que entender y ser enseñados en cuanto a estos ámbitos proféticos. ¿Por qué? Porque la iglesia por naturaleza tiene que ser profética. Y si hay una iglesia que no es profética, entonces se vuelve una iglesia religiosa. Una iglesia donde se mueve la agenda del hombre más que la agenda de Dios, donde realmente nos sopla el viento de Dios constantemente, ¿sí? Y por lo cual el enemigo no la va a atacar, el enemigo no tiene miedo de las iglesias religiosas, el enemigo tiene miedo de las iglesias proféticas. Ahí es cuando se levanta. Y por eso es muy importante que en estos tiempos tenemos que entender qué es lo que Dios está haciendo, lo que está diciendo en estas temporadas y en estos sazones. ¿Por qué? Porque Dios habla. Ya vimos que la palabra logos, que decíamos que es la palabra profética más segura y que se cumple sí o sí. Pero tenemos lo que es la palabra profética, que es el rema de Dios, que es el de ahora, que viene del Espíritu Santo. Y Dios está hablando constantemente. El problema es que a veces no entendemos, no sabemos si somos nosotros la voz de Dios o estamos tan ocupados que no le damos tiempo a que Dios se comunique con nosotros y no necesariamente necesitas de un profeta para que Dios te hable, ¿sí? Entonces, que la profecía es el don de comunicar, simplemente, ¿sí? Viene de la palabra profeteo y significa proclamar, mencionar, llamar, provocar, ¿sí? Entonces, la profecía viene, es prácticamente el don del Espíritu. Ahora sabemos que los dones, así como el don profético, no es para nosotros los individuos, no es para que se nos sube el orgullo, para que presumamos, para que digamos, bueno, yo profetizo, yo me muevo en esto, mi don es mejor. No, no. Esto prácticamente los dones son para la gente, ¿sí? No para nosotros. Eso que quede bien, bien claro, ¿sí? Porque es el Espíritu Santo que los da. Entonces, ¿a mí de qué me sirve que yo me mueva en profecía si yo no se la voy a dar a alguien que lo necesite? ¿Me entienden? Porque es para la gente, es para edificar, ¿sí? Entonces, después dice, ahora, también estábamos viendo que una de las confusiones muy grandes que hay a nivel global en el cuerpo de Cristo es que eh, se ha creído a veces que todos los que profetizan son profetas. Y esto es por una falta de educación, por una falta de enseñanza a nivel iglesia, ¿sí? Sí. Entonces, esto ha ocasionado muchísima confusión, ha ocasionado inclusive temor de que aún se hable. Inclusive, si hay gente que tiene un don profético dentro de la iglesia, pero el pastor o la congregación no tiene la menor idea de lo que es, le va a dar miedo. Van a tratar de apagar el don. ¿Por qué? Porque por naturaleza, o sea,
lo que no entendemos lo criticamos y lo juzgamos por naturaleza. Y a veces antes de probar si es de Dios o no es de Dios, a veces preferimos quedarnos ahí en nuestro estado de comodidad. Pero sin embargo no sabemos de todo lo que nosotros estamos perdiendo, ¿sí? Se pierde muchísimo. Ahora, por ejemplo, yo cuando empecé con la escuela, yo ni siquiera sabía que era profeta, a mí me profetizaban cosas que a mí me pasaban que yo no entendía, que yo las accionaba. ¿Por qué? Porque la gente profética acciona. No nos podemos quedar paralizados. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza, es parte de la vida que uno lleva. Entonces, la gente a mí no me entendía. A veces la gente me decía pues que lo que yo hacía o lo que yo hablaba pues era del diablo. ¿Pero por qué? Porque era una falta de conocimiento. Yo les estoy hablando de muchos años atrás. Ahora, afortunadamente, ahorita ya esto está mucho más abierto. Cuando yo empecé con la gente profética, a mí me persiguieron los mismos hermanos. O sea, me decían muchas cosas, me decían, enséñame dónde está en la Biblia. La Biblia no habla de escuelas de profetas, les enseñaba y todo. Pero bueno, es parte del ser pionera en algo, ¿sí? En algún lugar. Y ahora, prácticamente esto ya hay más enseñanza, ya la gente está más, ha habido un despertar en la iglesia y yo quiero que todos lo aprovechemos para que nosotros seamos edificados en todos los llamados que son de Cristo y más que nada que estemos completos, porque cuando recibimos a Jesús, nosotros no lo recibimos en parte, recibimos a Jesús el profeta, a Jesús el apóstol, a Jesús el maestro, a Jesús ¿cómo se llama? El evangelista y a Jesús el pastor. Eso no quiere decir que nuestro llamado está llamado a uno de esos 5 ministerios, pero todos podemos fluir en algún momento en eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le digo, yo me encuentro con mucha gente que no están en un púlpito de pastores, pero tienen un corazón pastoral. ¿Por qué? Porque se le ama a la gente, ¿sí? A eso es a lo que me refiero. Entonces es muy importante todo eso, ¿no? Que no todo el que profetiza es profeta. Y hay indicaciones muy específicas que vamos a ir viendo. Ahora, hay diferentes niveles también de la unción profética que tenemos que entender. Sabemos que lo profético, así como todos los dones, Dios a todos nos dio una medida de fe y también de gracia. Entonces, de acuerdo a nuestra fe, vamos a profetizar, ¿sí? Volvemos a lo mismo, eso no se nos hace profetas. Yo les hablo que hay diferentes niveles. Entonces, yo le digo a la gente, el nivel más bajo es cuando tú le das una profecía a una persona. A veces las personas piensan, ya porque viene y alguien me profetiza, o aún así el profeta me profetiza, piensan que es el nivel más alto. No, realmente es el más básico, ¿sí? Y de ahí puede haber, está la palabra que decíamos de exhortar, de animar, ¿sí? De edificar. Entonces, conforme nosotros vamos siendo fieles, vamos entendiendo un poco más y nos vamos moviendo, vamos subiendo un poco más de nivel. Pero repito otra vez, eso no quiere decir que si tú no naciste profeta y te mueves de nivel, pues vas a llegar a ser profeta. No, puedes tener un don muy, muy acentuado, puedes profetizar aún mucho más que un profeta de oficio y no ser profeta. ¿Por qué? Porque la autoridad es diferente, porque las asignaturas son diferentes, ¿sí? Eso es lo que yo quiero que quede muy claro. O a veces piensan, porque hay una escuela de profetas, yo me voy a entrenar y yo salgo profeta. No, tampoco es así. Sales entrenado. Para eso son las escuelas, para eso son los seminarios, para ser entrenados. Yo le digo, es como cuando tú estudias una carrera, tú no inmediatamente naces y te vas a la universidad. Vas por niveles, ¿cierto? Primaria, secundaria, y eso te va ayudando hasta que tú llegues y tú obtengas un certificado.
Lo mismo es acá con Dios. Obtenemos diferentes certificados espirituales de acuerdo al nivel que nosotros nos movamos y si somos fiel con lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Os les digo por qué. Porque es una responsabilidad. Así no sea el don profético que tengas, así sea un don de milagros, así sea otra clase de don, sea un llamado, con eso viene una responsabilidad. Y hoy en día, la gente en general no queremos responsabilidad y no hablo de afuera, hablo de adentro. Quiero operar en el don, pero no quiero responsabilidad. No quiero sujetarme a nadie. No quiero apoyarme en nadie. Yo solito, yo lo sé todo. Y eso es en lo que uno tiene que corregir, ¿sí? Espero y estén claros. Por favor, si tienen alguna pregunta, hasta el último, ¿sí? Ahora, la palabra profética también es sobrenatural, no tiene que ver nada con la lógica, no tiene nada que ver con el razonamiento y es la expresión inspirada del Espíritu Santo, ¿sí? Totalmente. A veces yo le digo a la gente, es algo, otra de las palabras que significa es como burbujeando. Uno siente un impulso, se siente incitado y de repente viene algo que no sabemos lo que va a salir de nuestra boca. Más si somos espiritualmente orientados, ¿sí? Tendemos mucho, somos muy sensibles a las atmósferas espirituales, al Espíritu Santo. ¿Sí? A veces hay algo que a mí me pasa y yo a veces de repente veo una persona y siento a veces como mariposas en el estómago y siento y digo, Señor, aquí hay algo y hay algo. Y a veces Dios me dice, ve y habla y yo no tengo nada que hablar y me acerco a la persona y entonces, ¿qué pasa? Siento eso que les digo, ese burbujear, ese balbucear que empieza y empiezo a hablar, ¿sí? Y me da, ya es una palabra de edificación, de consejería, o sea, cualquier cosa, simplemente una palabra, ¿sí? Y una palabra acertada en ese momento, lo que necesita la persona, ¿sí? Ahora, otra cosa hablando de esto, es que yo me he encontrado con gente que dice, es que no lo puedo controlar, tengo que hacerlo, tengo que decirlo, no, 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 eso no. La palabra de Dios nos dio la manera de que nosotros mismos nos controlemos, ¿sí? Entonces nosotros podemos controlarlo. Dice que nuestro espíritu, el Espíritu Santo se sujeta al Espíritu, ¿sí? Entonces nosotros sí lo podemos controlar. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, somos como niños. Cuando uno empieza a aprender algo, no tienen entendimiento, es normal. O sea, es totalmente normal. A mí me pasó. A mí me hablaba tanto Dios que yo salía de la iglesia y yo sentía que tenía que regresar y decirle a la persona, no, es que si no lo digo me va a pasar esto. No, 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 no pasa nada. Es parte del entrenamiento. Simplemente Dios nos está enseñando que estamos escuchando de Él, a desarrollar la voz de Él en nuestro ser, ¿sí? Entonces, si les pasa eso, no se desesperen. Y la mayoría de las veces es que tenemos que orar, ¿sí? Cuando Dios nos empieza a hablar, siempre hay una agenda que viene. La profecía te trae una agenda. Y ahí es donde nosotros, la mayoría, fallamos. Queremos que se cumpla la palabra, pero no queremos hacer lo que Dios nos quiere para que se cumpla esa palabra. Ahí es donde entra la agenda. Entonces, Dios no te va a hablar, a decir algo para que tú no hagas nada, ¿sí? Al contrario, tienes que aplicarte y tienes que ver qué es lo que Dios te está diciendo a que hagas, ¿sí? Entonces, sobrenatural, también cuando se te da una profecía, imparte el propósito de Dios en las circunstancias. Lo que pasa con el rema. Hay veces que eh, si a ti se te da alguien viene, no voy a hablar de profeta, porque todos podemos profetizar. Y Dios puede usar a quien quiera. No importa la edad, la cultura, no importa, siempre y cuando seamos creyentes en Él, ¿cierto? Entonces, te puede dar a ti una palabra
y a lo mejor nada más es de edificación. A lo mejor necesitas ser restaurada en un área de tu vida. A lo mejor es que te sientes culpable con algo y esa culpa no te deja mover. Entonces lo que hace la palabra profética viene y remueve esa culpa que tú sentías, que a lo mejor puedes cargar de años y que te está impidiendo en tu intimidad con Dios o en el propósito de Dios. Entonces, Él lo hace y lo remueve con propósito, ¿sí? Entonces, la profecía siempre cuando se lanza es porque hay un propósito de Dios. Y se suelta lo que es ahí la voluntad de Dios, el corazón de Dios y el propósito de Dios, ¿sí? Porque cuando uno se da una profecía es dar qué hay en la voluntad, en la mente de Dios, es que hay en el corazón de Dios. Eso es lo que hace la diferencia, que tenemos que tener mucho cuidado, que no empecemos en lo que el Espíritu de Dios nos dice y terminamos en la carne, ¿sí? Ya después lo que terminamos diciendo ya no fue del Espíritu, sino nos dejamos llevar y entonces estamos diciendo cosas que salen de nosotros y que no, ya del Espíritu ya no, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo sentimos, porque lo creemos, por algo, inclusive hasta por la apariencia. A veces nos podemos fijar a veces en la apariencia de la persona y de acuerdo a la apariencia, entonces envolvemos esa profecía. Y la profecía se contamina. ¿Con qué? Con nuestros pensamientos. Si tenemos un espíritu religioso, si tenemos un espíritu crítico, vamos a contaminar lo que es la profecía, ¿sí? Porque al dar lo profético, nosotros impartimos, es más que la palabra, es el espíritu que hay en mí, por eso que es aliento, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros impartimos. Por eso es que yo le digo, a mayor nivel, inclusive profético, mayor responsabilidad. Y uno, como voz de Dios, uno tiene que tener muchísimo, muchísimo cuidado con eso, ¿sí? Y no les estoy diciendo para que digan, ya no voy a profetizar, o si me dicen, no, Dios sabe que nos vamos a equivocar. Yo le digo a la gente, a ver, lo que les decía la semana pasada, cómo un niño aprende a caminar. No nace hoy y ya mañana camina. Se tiene que caer, pero en cada caída él va aprendiendo. Lo mismo en nosotros, en cada error vamos aprendiendo y no tenemos que tener miedo. Por ejemplo, en la escuela que yo manejo, y sobre todo manejaba la presencial, yo le decía a la gente, aquí en la escuela es para que tú ensayes, practiques también, cometas errores y te ayudemos. No nada más para que vengas a escuchar y a sentarte, no, es para que seas activado, es para que te ayudemos, es para que tú veas dónde te equivocaste, pero que estás bien, que estás aprendiendo, que estás avanzando, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que ver a qué nivel se encuentra la persona dentro de este don y ayudarlos. Pero también la gente que se está moviendo en este don, una de las cosas es que tenemos que tener un espíritu enseñable y sobre todo siempre, siempre a mantener la humildad. Y mientras nosotros estemos conscientes de dónde nos sacó el Señor y que el don no es para nosotros, es para la gente, créanme que nos vamos a mantener los pies sobre la tierra, ¿sí? Ahora, también la palabra profética tiene diferentes fuerzas de impacto de acuerdo a la situación, circunstancias, nivel de fe y también el entendimiento, ¿sí? Hay, por ejemplo, hay palabras a veces que Dios te puede revelar algo de una persona, como una palabra de ciencia te puede revelar, ¿sí? Y no necesariamente la tienes que decir en ese momento, pero tú qué pasa, la vas a orar. Entonces yo lo que hago, si es una palabra muy fuerte, que que va a traer un cambio positivo a la persona, pero a veces la persona no está preparada, ¿yo qué hago? Yo lo oro y yo le pido a Dios que prepare a la persona. Ahora, dependiendo de la palabra profética, es muy importante, la palabra de Dios dice que entre 2 y 3 testigos se confirma su palabra, ¿sí?
Y es muy importante que de acuerdo al impacto que tiene esa palabra profética, sobre todo en iglesia, siempre hacerlo delante del liderazgo. Y antes de decírselo a la persona, hablarlo con el pastor. Súper, súper importante, porque a veces yo he visto que cuando la gente profética es inmadura, no piensan, ay, porque es de Dios, ya me avala. Y entonces le sueltan una palabra muy fuerte a la persona y ¿qué pasa? La asustan, ¿cierto? Entonces, en lugar de que sea una bendición, ¿qué va a pasar? Pues va a ser todo lo opuesto, ¿sí? Porque yo lo he visto. Entonces, siempre una palabra te va a causar un impacto, ¿sí? Que te va a traer un cambio en la vida. Eso es lo que hace la palabra profética, que te va a cambiar de rumbo. Es como un mapa, como yo te decía anteriormente, si tú tienes un sentimiento de culpa ahí porque algo pasó, o porque tienes a lo mejor que te hirieron y que no has sabido cómo perdonar, viene la palabra profética, te anima, te saca de donde tú estabas para que tú cambies de rumbo. Sí, sí me entiende. Entonces, también la palabra profética tiene el aspecto pasado, el aspecto presente y el aspecto de futuro. En este caso es predictiva, ¿sí? Eso ya es un poquito diferente a que te edifica, a que te anima, ¿sí? Porque una palabra de animar o de edificación puede venir una persona, cualquier persona, y decir que Dios te ama, ¿sí? Y es cierto, a lo mejor lo que tú necesitas en ese momento es que tú seas afirmada en el amor de Dios. A veces nos pasa eso, que hay mucha gente en nuestros púlpitos que está sentada y que, eh, eh, y, y que se sienten indignas, ¿sí? Que se sienten que no son merecedoras del amor de Dios, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Eso a ella no las deja avanzar. Entonces, la palabra profética te restaura la dignidad de una persona. Y eso es muy maravilloso, ¿sí? Eso es parte de la función. El profeta siempre va a traer restauración, ¿sí? Y, y siempre también la profecía le va a dar un valor a las personas. Ahora, con esto, ¿qué les quiero decir? ¿Ven la importancia del don profético en la iglesia? Alguien le puede dar una palabra profética, una palabra de ánimo a alguien que esté muy herido, alguien que a lo mejor sufrió un evento, no sé, de una separación de los padres y que nunca lo superó, muchísimas cosas. Y alguien viene con una revelación de Dios, con algo que tú necesitas, una palabra. Y eso que pasa, se rompe esa cadena donde el enemigo te tenía atada y tú empiezas a florecer. Pero si se carece de este don en la iglesia, yo les digo, por eso es que hay en las iglesias hay mucha gente enferma, mucha gente atada, mucha gente, o sea, sí, y no hay cambio. Necesitamos que el poder de Dios se mueva en nuestras iglesias. Y parte de las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo y que no tengamos miedo al mover del Espíritu Santo, porque también yo he estado, y volvemos otra vez, es falta de entendimiento y de educación de lo que se mueve en el reino espiritual y del Espíritu Santo. Ay, yo he estado a veces en iglesias o he sabido donde a veces a la gente le da miedo ver el mover de Dios, tienen miedo a perder el control, ¿sí? Pero cuando tú conoces al Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va guiando. Él te va diciendo hasta dónde, ¿sí? Por eso es que es muy importante conocer al Espíritu Santo. Entonces, ahora, ya les dije que hay diferentes niveles, ¿sí? Entonces, el don de profecía vemos cómo opera y que hay límites. Pero ahora, más allá del don de profecía, entra también lo que es el traer corrección, el traer advertencia, ¿sí? Eso ya es más a otro nivel, eso es ya para profetas
de oficio. Y créanme que no es muy bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una responsabilidad, más que nada viene una responsabilidad. Y muchas veces nos vamos a confrontar, nos vamos a enfrentar a los profetas con gente que no tiene el entendimiento, ¿sí? Y tenemos entonces que ver cómo se lo manejamos a la gente. Pero a veces uno como profeta, uno tiene que hablar lo que tiene que hablar cuando viene de Dios, ¿sí? Entonces, también provee dirección. Fíjense lo bueno de una profecía, ¿sí? Provee dirección a la iglesia, provee dirección a una persona, provee dirección a la vida a tu vida, ¿sí? Y mejora la visión. En cuanto digo a la visión, por ejemplo, a lo mejor si hay una iglesia y la iglesia está estancada y no puede alcanzar lo que Dios le prometió para la siguiente temporada, viene el profeta y con una palabra de profecía o de sabiduría o de consejería, ¿qué pasa? Le marca el camino, le da las señales ahora cómo llegar a la siguiente etapa. Por eso es que es muy maravilloso. Las iglesias proféticas siempre está el fluir del agua viva, siempre está el fluir del reino de Dios, siempre hay cosas nuevas, ¿sí? Y desata a la iglesia a cosas nuevas de las que quiere traer Dios, tanto en la vida de los que están ahí, en la iglesia, en la comunidad y en el ministerio, ¿sí? Y siempre nos marca una agenda, como yo les decía, eso sí quiero que lo dejen bien claro, que quede bien claro. La profecía siempre te va a marcar una agenda para trabajar o para orar. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces que a nosotros nos dan palabra profética. Olvídense de que sea un profeta o no sea profeta. Vamos a hablar de la profecía. Y a mí me ha tocado en que llegan las personas y me dicen, la palabra de Dios, el profeta o fulanito me dieron una palabra, pero no se ha cumplido. ¿Por qué? Y yo les pregunto, ¿qué has hecho? Nada. Ahí está. Entonces el problema no es de quien te dio la profecía, sino que, sino que primero la palabra, tú tienes que ver cuál es la agenda. ¿Sí? Por ejemplo, si Dios te da viene y te da una palabra, a lo mejor de que, por ejemplo, va a restaurar tu matrimonio, andan las cosas mal dentro de tu matrimonio por mencionar algo, pero tú no haces nada, tú no dices, Señor, yo lo oro, ¿yo qué voy a hacer? Oro para que mi esposo y yo seamos restaurados, no va a pasar nada, ¿sí? O a lo mejor también para la iglesia. Yo me acuerdo que como les digo, yo no nací siendo profeta, no soy profeta de nacimiento. Aparte, yo me tuve que entrenar y aprender y pasar procesos, ¿no? Pero a veces yo honestamente llegó un momento en que yo nada más profetizaba y me daban palabra profética y yo no hacía nada. Me gustaba orar, pero en sí no tenía una agenda de trabajo. Hasta que una vez Dios me para y yo le decía, Señor, dame una palabra profética, pero no necesariamente que yo buscara el profeta, sino que yo decía, háblame, ¿sí? Y me acuerdo que me dice, a ver, tienes una maleta llena de palabras proféticas. Yo no te voy a dar otra palabra profética hasta que tú empieces a trabajar con lo que yo te he dado. Cuando tú empieces a trabajar con la que yo te he dado y empiecen a funcionar, entonces te doy la siguiente, que es una parte de es como un rompecabezas que necesitas la otra parte. Y así es, porque Pablo decía que nosotros profetizamos en parte y entendemos en parte, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros lo queremos saber todo, queremos que Dios nos lo diga todo, y si no lo sabemos todo, a veces no hacemos nada, ¿sí? Y no es así. La palabra de revelación es progresiva. Cuando Dios te revela algo, cuando Dios baja la agenda del cielo para tu vida, es que tú vas a ir paso a paso y Él te va a guiar. Créemelo, lo más valioso que tú puedes tener personalmente, aparte de tu relación con Dios, es que si Dios te da una palabra profética,
esa es tu espada. Esa es la que te va a dar la victoria. Y yo en eso soy muy enfática con la gente. No tires nunca en saco roto una palabra profética que venga de Dios. Ahora, sí, pruébala. Ve si funciona, hay un tiempo también para que pasa, pero cuando se viene el tiempo tú la tienes que agarrar. Yo le digo a las madres, por ejemplo, yo conozco gente que dice, y que son hijos de pastor y dicen, y mis hijos están, pero sí, más en el mundo que acá. Y le digo, ¿cuál fue la promesa? Esta es la promesa, agárrate de esa promesa, no vea las circunstancias, suelta la palabra profética sobre tus circunstancias, porque se cumple, porque esa palabra viene de Dios. No importa que no se cumpla mañana, porque no es el tiempo, pero Dios los está preparando, ¿para qué? Para que entonces las circunstancias o la persona hagan un encuentro divino con esa palabra, hace como un choque y la palabra es manifestada, ¿sí? Así es de que chequen su agenda, agarren yo sí los incito, los provoco. A mí me gusta provocar a la gente. Yo tengo muchísimo, ¿cómo se dice? Revelación. Yo les puedo decir muchas manifestaciones de lo que Dios me habla y se ha manifestado. Yo les digo, no bajen la guardia, no bajen la guardia. No necesitan al profeta. Busquen a Dios, busquen la presencia de Dios. Dios les va a hablar y ahí en ese lugar secreto Dios les va a revelar sobre las circunstancias que ustedes están ahorita, sobre lo que ustedes quieren, y bajen la agenda de Dios y diga, Señor, ayúdame a hacer la agenda tuya para trabajar en ello, porque esto se cumple. Estamos en tiempos proféticos, no estamos como hace 10, 20 años, no, hay una aceleración y nosotros tenemos que estar alerta a lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en el ministerio, en la iglesia, en la nación, en la comunidad, en las escuelas. Así es de que estamos en un nivel o sea, ¿qué le diría? Yo digo, los apóstoles hubieran querido vivir lo que nosotros estamos viviendo, porque ellos en ese entonces, ellos no entendían el conocimiento que tenían ahora, pero ahora nosotros lo estamos viviendo, ¿sí? Y eso es muy poderoso. Ahora, bueno, ya, antes de que siga predicando. Ahora, las 4 categorías proféticas, apúntenlas, ¿sí? Porque todo esto van a ir entendiendo muchas cosas que no entendían antes, ¿sí? La primera categoría es la palabra de la hora, ¿sí? Que es una palabra profética que Dios te va a dar de acuerdo a la circunstancia en la que tú estás. ¿Cómo puede venir una revelación? Puede venir a través de una palabra profética que alguien te da. Puede ser a través de que el Espíritu Santo te ilumine una palabra en la escritura. Puede ser a través de una visión, puede a través de ser de un sueño, pero es para el ahora. Yo le digo a la gente, checa dónde estás tú en tus circunstancias, qué está pasando alrededor tuyo, ¿sí? Esa es la número 1. La número 2 es una palabra de confirmación. Cuando viene la palabra de confirmación, ahora, la palabra de ahora no tiene una implicación en el presente, ¿cierto? Y te trae la agenda de Dios. ¿Para qué? Para que en las circunstancias que tú estés ahora haya un cambio. Ahora, la palabra de confirmación. ¿Qué hace la palabra de confirmación? La palabra de confirmación te viene a establecer y a fortalecer a la persona, de que ella ya sabe lo que el profeta o la persona le está diciendo, es confirmación de algo que Dios ya le había dicho. Ahora, ¿por qué esta categoría también es importante? Porque a veces cuando uno sabe o cuando ya no intuye, pero cuando uno dice es que ya lo sé, uno empieza, ¿es de Dios? ¿No es de Dios? ¿Es mi carne? Uno empieza a dudar. Pero cuando viene alguien y te confirma lo que tú ya sabes, es como ponerle gasolina al carro, ¿sí? Ahora, si te pongo gasolina y arranco y voy con esto, ¿por qué? Porque Dios me ha confirmado que esto es de Él y ya sé lo que tengo que hacer. Y tú preparas la agenda de Él para ponerte a trabajar en eso, ¿sí? Acuérdense que la palabra de Dios dice que entre 2 o 3 se establece, ¿sí? Su palabra. A veces si no estás segura, tú pide a Dios
Pide a Dios, Señor, ayúdame, confírmame. Yo te aseguro 100%, Él te va a confirmar que lo que Él te ha dicho, que alguien más te ha dicho, es verdad. O te va a decir, bueno, esto no es el tiempo. Porque a veces ese es lo que pasa. El factor interpretación y el factor tiempo nos puede desanimar, ¿sí? Ahora, la palabra futura la tercera categoría, ¿sí? Aquí hace mención de la etapa futura, ata lo que es el presente a lo futuro. En este caso, por ejemplo, yo hablaba con alguien que Dios le decía, bueno, que abra una iglesia, ¿sí? Y entonces se ve cómo está en el presente. Llega el profeta, llega una palabra profética, las cosas se empiezan a dar. ¿Y qué pasa? Entonces, un ejemplo, bueno, el Señor te está preparando. Conozco a varias personas que están exactamente ahí, ¿sí? En el presente que están. Tienen un llamado pastoral, por decir algo, simplemente algo así. Tienen un llamado pastoral, a lo mejor están bajo están como copastoras, o además, o Dios las ha estado preparado, saben que tienen el llamado. Ese es el presente, ¿sí? Es donde ellas están, es como Dios las ha preparado. Pero ¿qué pasa? Ahora, ese presente las está dando al futuro, porque es hacia donde ellas van. ¿A qué? En este caso, a ser pastoras en su propio derecho, ¿sí? O sea, no pastora, no pastora bajo, ¿cómo les diré? ¿Cómo dicen? Con pastores, no con pastores, sino a ser realmente pastoras, ¿sí? Y conozco a varios que están en eso. ¿Por qué? Porque es tiempo del Señor. El Señor está levantando pastores, siempre lo ha hecho, pero en cada temporada es diferente por el fluir que va a traer en la nueva temporada, ¿sí? Ahora está la otra, que es la palabra nueva, ¿sí? Y en estas no necesariamente tiene que ser con el futuro, ¿sí? Sino que Dios te puede dar una palabra nueva que no tiene nada que ver con el futuro, que tiene que ver con el pasado. Puede ser algo que tú no sabes ni siquiera de ti, algo donde el enemigo te esté bloqueando. Puede ser un evento muy dramático. Dios te habla. Es más, hay algo que tú ni siquiera sabías, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Dios te lo dice y Dios te lo saca a la luz. Un ejemplo, eh, Dios me había dado hace años atrás una asignatura para venir aquí y para venir con mi familia y con mi mamá. Me dice, te llevo a México con una asignatura. Yo ni siquiera tenía las finanzas y le dije a mi esposo y él me dice, mira, si es de Dios, Dios te va a proveer. Entonces yo soy de las que creo a Dios, no importa de dónde viene ni lo que pasa. Me muevo mucho espiritualmente, soy orientada espiritualmente y le creo y lo hago y bueno, no ando A, B, C, no. Dios dice que es D y yo llego a D. No me importa si paso A, B, C, pero yo llego allá. Eh, Y, y en esa noche yo me dediqué a orar y Dios me dijo, te doy un mensaje para tu madre. Y le digo que, dile, ella está pensando, ella está diciendo, ¿tú por qué estás ahí? ¿Por qué es que te volviste cristiana? ¿Por qué es que predicas? Pero tú le vas a llevar un mensaje a tu madre y tú le vas a decir que la tercera vez que tú te estabas muriendo, ella te entregó a mí como Ana lo hizo con Samuel. Y te dijo, Señor, si tú dejas a esta niña que viva, yo te la entrego a ti, Jesús. Y dice, dile que no me entregó a ningún, que no te entregó a ningún santo, ni te entregó a ninguna virgen. Y que lo que ella está viendo es el cumplimiento de lo que ella me prometió a mí. Yo no lo sabía. Es más, mi madre ni se acordaba. Eso para mí fue bueno, nuevo. Y cuando yo llego a México y se lo digo a mi mamá no se acordaba y mi mamá empezó a llorar. Y yo tenía miedo y dije, ¿qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si no fue de Dios? No. Y cuando se lo digo a mi madre empezó a llorar y me dijo, Dios me está cobrando lo que yo le prometí. Desde ahí mi mamá ya no me dijo absolutamente nada. ¿Eso qué fue? Eso fue algo
nuevo. ¿Nuevo para qué? No, para mí. No vino de un profeta, no vino, pero vino de Dios directamente, ¿sí? Entonces, y nos choca. A veces nos ocasiona un impacto muy grande. Ahora, también puede venir, a veces nos pasa con la profecía. ¿Qué pasa? De que viene un profeta o alguien te da una palabra nueva, que en el espíritu a lo mejor tú sí, ay, sí, sí, como que siento que sí es, pero porque no es nueva para ti, ¿qué pasa? Tendemos a rechazarlo, ¿sí? Entonces es algo nuevo. A veces yo digo, mira, cuando alguien viene y tú tienes sobre todo, y aún así puedes ser un profeta, puedes moverte con ese don profético, viene alguien más y te da otra pieza ¿cómo se dice? Del rompecabezas. Porque eso es lo que pasa con lo profético. A diferentes tiempos, Dios te da una pieza de ese rompecabezas y se va formando poco a poco. El problema es que a veces nosotros queremos que, eh, que con esa pieza salga toda la imagen inmediatamente. Y no es así y necesitamos paciencia. Ahora, esto es muy importante de lo que yo les voy a decir, porque hay una diferencia, muchos hablamos de revelación. O sea, sí, hay revelación, pero también hay iluminación, ¿sí? Hay profetas que se mueven más por revelación y otros que tienen la revelación y la iluminación, o otros que se mueven más en el lado de la iluminación. Y no necesariamente necesitan ser profetas, también en el don profético. Ahora, por ejemplo, yo ¿cómo les voy a decir esto? O sea, prácticamente la revelación también dijimos que es el que algo está oculto y eh, eh, se, eh, se descubre, no se descubre en el sentido de que se corre la cubierta y sale a la luz. Ahora, ¿cuántos de ustedes, yo les digo, la palabra revelación es el qué, ¿sí? Dios te da una revelación, no sé, de tu propia vida, de tu matrimonio, mejor te dice, un ejemplo, yo conocí a una pareja que estuvieron divorciados por 8 años, ¿sí? En Londres. Y Dios le dio una palabra profética y les dice, yo voy a restaurar tu matrimonio. O sea, ¿cómo? Divorciados. ¿Sí? Divorciados. Y 8 años separados, imposible, ¿cierto? A nuestros ojos, imposible. Pero ella, ¿qué hizo? Ella lo creyó. Dice, Señor, es que es imposible. Es más, yo ni siquiera quiero regresar por mi esposo como era antes, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Ahí ella tenía la revelación, pero ni siquiera tenía, digamos, la parte entendida, ¿sí? No entendía ni el por qué ni el para qué, ¿sí? Vino alguien y le empezó a dar esa parte de la iluminación. En este caso, ¿qué era? Ok, Dios va a restaurar tu matrimonio porque como matrimonio, Dios tiene un propósito con ustedes porque tiene un ministerio grande. ¿Se fijan? La revelación, el qué. Voy a restaurar, pero ¿para qué? Y a muchos nos pasa eso, ¿cierto? Nosotros, a veces Dios nos da una revelación de lo que quiere hacer con nosotros, que es el qué, pero no sabemos el cómo, no tenemos el entendimiento. Esto aún pasaba con los profetas, porque aún así había profetas en la Biblia que tenían la revelación del Antiguo Testamento, pero no tenían la iluminación. La iluminación que es el entendimiento, ¿sí? En Timoteo, segunda de Timoteo 3:16 nos dice, toda escritura es inspirada por Dios y, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, ¿sí? La palabra inspiración prácticamente significa es aspirar, es aliento. Miren, en el tabernáculo, no sé cuántos de ustedes están familiarizados con las partes del tabernáculo. En la parte del tabernáculo, en el lugar santo, estaba lo que era los panes, ¿cierto? La mesa de los panes y del lado estaban, ¿cómo se dice? Frente a uno al otro. Y del otro lado estaba lo que era la menora, que es la lámpara de la luz.
aquí yo les digo esto, por ejemplo, la palabra que era, el pan representa revelación, la palabra de Dios. Pero cuando se le prendían las velas, se prendía la luz de la menora, la luz iluminaba ¿qué? Iluminaba los panes, ¿sí? Ahí vemos que es la iluminación que da el entendimiento, en este caso a la palabra. Ahora, la palabra de Dios también nos dice en Efesios que oremos para que Dios nos dé entendimiento, iluminación. Y eso es lo que pasa, que parte de la profecía tenemos el qué, pero aún no tenemos el entendimiento. Y nosotros lo que necesitamos es mucho entendimiento. Por eso les digo, hay profetas que son muchos de revelación, pero de iluminación nada. O si lo tienen. Yo tenía una amiga mía, profeta, yo le decía, era mi profeta, Dios la asignó como de profeta a mi vida, porque siempre me traía así. Pero era una profeta, se movía mucho con visiones abiertas. Yo la usaba así para futuro muchísimo, pero ¿qué pasaba? Ella decía, yo si no tengo una visión, si no tengo un sueño, yo no puedo profetizar, yo no puedo hacer nada. O sea, yo no oigo. O sea, era una profeta vidente pura, ¿sí? Dice, entonces yo no puedo. Entonces ella llevaba las cosas a la oración y de repente le daban asignaturas B, ora y dime en el ministerio donde estábamos, profeta, y dime qué es lo que te dice el Señor. Llegaban y le decían, Wayne, nada. ¿Cómo que nada? No, 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 nada. Y yo sé cómo me mueve el Señor. Si a mí no me da una visión, y además ella no tenía el entendimiento ni de lo que veía. Ella venía y hablaba solamente y decía, tuve este sueño, no entiendo nada. Por ejemplo, una de las primeras que me dijo, Esther, yo vi que tú estabas en un salón y trabajabas con niños. Y yo le dije, bueno, eso ya pasó. Decía, fue maestra. No, 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 no. Esto me lo sigue dando el Señor. Dice, entonces me dice, yo no, ella no sabía que era maestra ni nada. A los años vuelvo a trabajar con niños. ¿Sí me entienden? Pero de que ella me dijera, bueno, es que el Señor te dice esto por lo que me enseñó, no. Y a veces eso es lo que pasa. A mí, ¿qué es lo que pasa? A veces viene gente que tiene revelación de un sueño, que tiene revelación de algo, y yo tengo la iluminación a veces. Entonces, ¿yo qué le digo? Así es, por esto y esto y esto y esto, ¿sí? Eso no quiere decir, o sea, porque están de que Dios a veces nos da la revelación y nos da la iluminación, ¿sí? O a veces primero una cosa y luego otra cosa. Por eso es muy importante que nos movamos a nivel cuerpo, porque no lo sabemos todo, porque no lo tenemos todo. Y lo que yo comenté la vez pasada, a mí me encanta trabajar con otros profetas. Yo soy una mujer de equipo. Y yo cuando hacía las conferencias en Londres, yo siempre juntaba profetas, tanto de ambos, tanto ingleses, tanto videntes, tanto como... Y miren, era maravilloso cuando me he ido a las naciones, también me llevo gente, profetas con diferente, de fluir diferente. Y por ejemplo, yo tengo una pieza del rompecabezas, alguien tiene otra pieza, alguien tiene otra pieza, y no tenemos que competir, no tenemos que decir, ay, yo sé más o yo profetizo más. No, señores, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi don va a hacer que los otros dones se expandan, o sea, sobresalten. Y yo también necesito de otros profetas. ¿Por qué? Porque la parte mía que yo tengo profética, viene otro y ¿qué va a hacer? Vamos a hacer marcuerna. Y eso va a hacer que mi don sea más, ¿cómo? Es que no sé cómo decirlo en español, sea más, salga más, se vea más, sí, lo apoye, lo resalte, ¿sí? Y es algo que tenemos que aprender en el cuerpo de Cristo, que así seamos de los 5 ministerios o no, que todos necesitamos de todos, todos, para que nuestro don fluya con ese potencial. Hermano, hermana, yo te necesito. Honestamente, a todos se los digo, ¿sí? Yo no voy a hacer de menos a nadie. ¿Por qué? Porque algo.
me vas a impartir y yo te voy a impartir algo. Eso es lo maravilloso, ¿sí? Ahora, en, eh, en Primera de Pedro dice, porque nunca la profecía, y fíjense, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios y inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, Daniel fue entendido en visiones, ¿sí? También los hijos de Isaacar, pero Daniel no siempre entendió las visiones que Dios le da, porque no le dio comprensión divina, porque ahí nos dice, en Daniel 12:8 dice, y yo oí, pero no pude entender. Uh-huh. A veces así nos pasa, oímos, pero no entendemos, ¿sí? Cuando yo hago activación profética en la escuela, yo le digo a la gente, activamos la atmósfera y le digo, ok, las pongo en parejas, lo hice últimamente en México, y le digo, ok, tú le vas a pedir al Espíritu Santo que te diga algo de la persona que está enfrente, y pongo a alguien que no se conoce, y viceversa. No importa, y tú le vas a decir. Y a veces la persona llegaba y le decía, bueno, por decir, vi una rosa, pero no tenía la revelación. De repente, no, pues vi una rosa, y la persona, yo me llamo Rosa. ¿Se fijan? O sea, tan simple como eso, ¿sí? De nombres, o de repente, no sé, les daba un nombre, les daba una situación, o hasta un gusto, porque en una le dijo, bueno, yo lo que veo es que tú, hay mucha agua alrededor tuyo, y te veo nadando. O sea, una interpretación mala, o sea, humana sería, pues eres una nadadora, ¿no? La natación. Pero no, le dijo, ay, es que tú no sabes, a mí me encanta el agua, me encantan las cascadas, me encanta esto, ¿se fija? Entonces, y la gente se animaba. ¿Qué pasa? Era la revelación. Pero cuando daban esa revelación que Dios les daba, no tenía la misma persona la iluminación, ¿sí? ¿Cuántas veces Dios te da una palabra profética, una revelación a lo mejor de dónde va a llevar tu ministerio, pero tú ni sabes ni qué, ni cómo, ni cuándo, nada? Pero llega alguien que te da entendimiento inclusive de cómo, que te da la sabiduría, que te da la consejería, que te dice cómo hacer, te hace entender lo que Dios te ha dicho, y eso es la iluminación, ¿sí? Es como que te prenden la luz, ¿sí? Por eso es que les digo, de repente, lo que decía en Primera de Corintios Pablo, que dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, y nos pasa a todos. O sea, y yo les pongo un ejemplo muy claro, no porque yo soy profeta quiero decir que lo sé todo y que tengo toda la iluminación del mundo, no. Por ejemplo, yo cuando me vine a México, y Dago lo sabe y algunos de ustedes lo saben, yo lloré, yo decía, no, es que Dios se equivocó conmigo. Sin embargo, cuando yo recién convertida y lloraba por México, Dios me dijo, no te traje a orar por México. O sea, siempre mi oído ha sido muy agudizado en el sentido de la voz de Dios, y, y Él me dio una palabra y me dijo muy claro, y vas a volver a profetizar a muchas naciones, y vas, y te voy a mandar a que profetices a gente que no es de una lengua extranjera. Y yo decía, bueno, tenía ahí la revelación, tenía la palabra profética, pero el cómo, o sea, yo no entendía, porque para mí en mi entendimiento, yo de Londres nunca me iba a ir. Además, yo empecé a viajar a otros países, pero en un de repente, Dios me quita todo, todo me lo quitó así y me trajo acá. Y yo no entendía el propósito, porque no tenía la iluminación de lo que me había dado hace años. Pero ¿qué ha pasado? Ahora ha venido gente, inclusive me hablan de Londres, mis amigas profetas, y me dicen, Esther, esto y esto. Es más, hay gente que me decía, no, Esther, te equivocaste, Michael se equivocó. En serio me dicen, no, tú tienes que regresar a Londres. Cuando empiezan a pasar las cosas, la gente me empezaba a decir, Esther, perdóname, es que yo no entendía, pero ahora sí ya entiendo. ¿Se fijan? Cómo la revelación necesita la iluminación de Dios,
el entendimiento de dónde tú estás para que la profecía se pueda hacer. Entonces, si tú tienes la revelación, pero no tienes la iluminación, no te preocupes. O sea, en su momento lo vas a entender, ¿sí? Ahora, en primera de Pedro 1:10 dice, los profetas, desde 10:11, los profetas que profetizaron de la gracia. Imagínense, los profetas, estamos hablando de, dice, que vendría a vosotros diligentemente, indagaron, investigaron. ¿Por qué investigaron? Porque no tenían la iluminación, porque no comprendían, porque a veces yo les hacía escribir cosas, pero que escribo, no sé para qué tiempo es ni para cuánto, falta de iluminación. Dice, entonces procuraron saber qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguían, ¿sí? En otra, en 9:45, dice, pero ellos no entendían estas palabras. Aquí se trata de cuando Jesucristo les anunció todo lo que iba a padecer, su muerte de él a los discípulos, ¿sí? Ahí ya les estaba diciendo una profecía, lo que iba a pasar. Dice, pero ellos no entendían estas palabras y estaban veladas para, porque no comprendieron y temían preguntarle a él más, ¿sí? Ellos aún no entendían a veces las palabras proféticas, las cosas que que Cristo les decía de lo que iba a venir. ¿Por qué? Porque no era el tiempo. A veces la iluminación de algo que Dios te da tiene que ver con el tiempo. Y yo he notado que ahora en día muchos de nosotros ahí es donde fallamos, en el tiempo. Nos dan una palabra profética, queremos que pase ya, mañana, ahora, que me digan cuándo y cómo. No. Volvemos a lo mismo, la revelación es progresiva. Y entonces yo le digo a la gente, ponlo en tu, les digo, en un estante donde tienes tus libros. Deja ahí la palabra profética y tú sigue haciendo lo que tienes que hacer. Y en el tiempo que se va a cumplir, Dios se va a encargar de recordarte esa palabra profética. Y ahí es cuando Dios te abre el entendimiento. No sé si yo quiero que esto les quede bien claro, ¿sí? De que revelación es una cosa, iluminación es otra cosa. Y todos necesitamos tanto la revelación como la iluminación, porque Dios te dará una palabra profética, pero Dios va a traer a alguien o Él mismo en su momento te va a dar a comprender la revelación que Él te dio y te va a dar el entendimiento que tú necesitas en ese momento. ¿Por qué? Porque también la revelación que te da es que te la da a diferentes tiempos, ¿sí? Es una para que se cumpla en el presente, para que se cumpla en el futuro. Aún te la voy a dar más allá. Hay palabras proféticas que Dios te da simplemente que van a empezar contigo, pero que van a ser para tus próximas generaciones, a las que vienen, ¿sí? Y eso nosotros lo tenemos que tomar muy en cuenta, ¿sí? Eh, entonces, no sé, Dago, ¿vamos bien con el tiempo? Pregunta al doctor Oscar, yo creo que sí. Está, yo creo que puedes seguir un poquito más, me parece. ¿Puedo Está seguir un interesante. poquito más? Bueno, entonces voy a dar así rapidito el oficio del profeta para que ustedes entiendan la responsabilidad. Se los voy a dar rapidito porque la siguiente semana quiero dar lo de que es el profeta vidente, ¿sí? Entonces, el oficio de profeta es un ministerio de Cristo. Es de cuando dice que cuando Cristo se fue, él dejó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, ¿sí? Y está en Efesios 4:1. Ahora, ya dijimos que a diferencia que el don profético es para todos, ¿cierto? Y que Pablo decía, yo quisiera que todos profetizaran. Ahí no dice que algunos, que todos podemos profetizar, porque todos tenemos a Cristo el profeta.
¿cierto? Y simplemente es que nosotros seamos activados, ¿sí? Pero el ser llamado oficio profético es ser parte de lo que es el ministerio múltiple y es muy marcado. Entonces, este es el nivel más alto en el ámbito profético. El oficio del profeta es el más alto. Entonces, los profetas tienen declaraciones más fuertes porque hablan por el espíritu de profecía y también por la fuerza del oficio del profeta. Es diferente a alguien que se mueve con el don profético y hace declaraciones, ¿sí? La persona con el don profético, claro, lo hacen desde una plataforma del don, ¿sí? Pero cuando un profeta hace declaraciones, lo hace dentro del oficio de profeta, que quiere decir mucho mayor autoridad, ¿sí? También tiene la gracia de decir mensajes que son palabras mucho más altas de edificación, mucho más altas de exhortación, mucho más altas de consuelo. Una de las cosas que se nota, o sea, los que somos realmente profetas de nacimiento nos identificamos, así como identificamos a la gente profética, entre profetas nos identificamos, ¿sí? Y decimos, tú eres profeta. Inclusive uno puede llegar a un ambiente y puede estar donde una persona ni siquiera se considera profética y el profeta ya lo vio, porque hay una, si ustedes quieren, atracción, algo espiritual, una conexión espiritual que tu espíritu dice, ella es profeta. Es como María con Elizabeth, ¿sí? Dice que el bebé saltó. Hay ese salto, ¿sí? De identificación. Oh, él es profeta, ¿sí? Eso es lo que pasa. Nos identificamos con eso. También se profetiza con mayor autoridad que los creyentes que son llamados al oficio del profeta. ¿Y cómo sabemos esto? Porque a veces tú profetizas, ya hay un cambio en la atmósfera. Es más, ustedes van a ver qué pasa a veces en las iglesias. Cuando llega un profeta, el ambiente cambia. No sé cuánto lo han sentido. De repente hay algo que cambia. ¿Por qué? Porque es la atmósfera, es la autoridad que carga el profeta que hace que algo cambie y cosas empiezan a pasar. Entonces, ¿qué pasa? Como viene ese manto, la gente se empieza a activar, hay un despertar, ¿sí? En el espíritu, algo pasa, ¿sí? También ministran, los profetas ministran en una gama aún más amplia de necesidades que aquellos que tienen el don de profecía. Por ejemplo, muchos de los profetas, la mayoría, se mueven en el ámbito a nivel cuerpo, a nivel gobierno, a nivel naciones. Yo, por ejemplo, les puedo decir creo que 2 años antes de venirme para acá, o 3 años, 2 años, no, un poquito antes de la pandemia. Me acuerdo que vino, y fíjense cómo Dios trabaja con la gente profética y los profetas. Hay una persona que yo conocí, una amiga, y me dijo, Esther, Dios me dijo que tenía que ir a Finlandia porque ella tiene una asignatura para Finlandia, quiere que vaya a Finlandia porque tenemos que hacer algo allá, porque Dios quiere que haya más iglesias y esto está detenido. Sin embargo, ella conocedora un poco más de lo profético y el oficio de profeta, dice, pero yo sé que yo no puedo ir. Yo no tengo la autoridad con el don profético que tengo, que tú tienes a nivel territorial como profeta. Entonces me dice, entonces yo sentí del Señor que tú tienes que ir conmigo y tiene que ir alguien más para hacer estas declaraciones y buscar que Dios que quiere lo que haga. Yo sentí que era de Dios, le digo, vamos a orar, vamos a ayunar, y fuimos. Entonces, cuando fuimos, Dios nos llevó tuvimos que, aparte de volar allá, tuvimos que ir en autobús, y bueno, nos llevó hasta la mera orilla de límite de Finlandia, y ya se veía Groenlandia, ¿no? Y ahí entonces Dios nos mostró y nos dijo, quiero que declares esto, y quiero que hagas este acto profético, ¿sí?
Simplemente lo hicimos, buscamos a Dios, nos fuimos por 4 días, nos llevó a una iglesia pequeñita, estaba abierta y nosotros empezamos a orar y preparar el camino. Ya, nos regresamos y ella conoce gente allá de Finlandia y resulta que al año las declaraciones que dimos, ¿qué pasa? Empezaron a pasar, se empezaron a abrir más iglesias, hubo la sensibilidad del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque son cosas que el profeta no nada más está dentro de la iglesia. Sí hay profetas locales, no digo que hay profetas locales, también los hay, y hay diferentes tipos de profetas que no lo vamos a ver ahorita, pero se mueve en un nivel mucho más alto. También una de las cosas es que el profeta siempre va a trabajar con apóstoles, siempre, los dos trabajan juntos, ¿sí? Esa es otra característica. Por eso es que los profetas deben estar bajo un manto apostólico, más que pastoral, es apostólico. ¿Por qué? Porque siempre van a trabajar juntos. Eso no quiere decir que se le hace menos al maestro, ni al evangelista, ni a los otros. ¿Por qué? Porque acuérdense que el ministerio quíntuple es para edificar el cuerpo de Cristo y cada uno tenemos el 20%. El 20% es, nadie tiene ni el 30 ni el 40. Sí, Dios es un Dios de equilibrio. Entonces, ni un llamado es más, ni uno es menos, simplemente son diferentes funciones. Y también por eso ven que los profetas trabajan también mucho con los pastores, ¿sí? Entonces, tienen una mayor función dentro de dirección e influencia en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Vemos en Jeremías 1:5, ahí dice, Dios le dice a Jeremías, te nombro profeta a las naciones, ¿cierto? Y él dice que lo nombró desde el vientre de su madre. Entonces, el llamado al oficio del profeta no es un llamado de hombre. No es alguien que dice, yo te quiero nombrar profeta porque profetiza. Ese es el error que se ha cometido en muchas iglesias. Error por falta de entendimiento. No estoy criticando ni mucho menos. Todos tenemos que aprender y yo también me falta mucho, mucho por aprender, ¿sí? El llamado ya viene de Dios. Simplemente lo que hace el hombre viene a confirmar. Muchas veces viene un profeta, otro profeta, y confirma el llamado del profeta. Viene el apóstol y a veces ungen al apóstol, el profeta y el apóstol ungen en ese caso al que es llamado a ser profeta, ¿sí? Se hace también en una reunión presbiteriana donde se les ponen las manos y confirman simplemente el llamado, pero el llamado no es del hombre. El llamado es totalmente de Dios. Y una de las cosas es que Dios le empieza siempre a hablar al hombre y le empieza a decir, él es profeta. Sí, porque volvemos a lo mismo, yo les comenté, hay un saltar del bebé en un profeta y en el otro, el bebé salta. ¿Qué pasa? Sabe que es profeta, ¿sí? Cuando así yo ni siquiera sabía de lo que era profeta ni profecía, y la gente venía, yo era una bebé en el evangelio, para mí me decía a mí mismo pastor que era profeta, primeramente, y decís que tú eres una profeta. Y yo, ¿con qué sé cómo? No sé ni qué pasa, yo no sabía nada, pero Dios ya estaba confirmando el llamado. Y no solamente en cuestión de profeta, Dios confirma tu llamado. Si eres llamado a ser pastor, Él lo empieza a confirmar. Y muchas veces la otra gente no te entiende. La otra gente que no tiene el entendimiento, tú, pastora, ay, tú, profeta, tú. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? No digo que todo viene de Dios, ¿sí? Se mezcla también las cosas humanas, pero de que Dios empieza a confirmar y te empieza a dar dirección, te empieza a dar dirección. Entonces, el llamado es dirigido por designación divina, ¿sí? Una de las funciones es que el profeta siempre va a entrenar, equipar, a dirigir, a corregir, a advertir y a gobernar. ¿Se fijan la diferente al don profético?
¿sí? Es una responsabilidad. Por ejemplo, uno como profeta, Dios puede mandar puede mandarlo a una iglesia, simplemente que si le falta un poquito de alineamiento, la línea, ¿sí? Y siempre va a ser con el propósito de restaurar, nunca de destruir. El profeta va a ver cosas que la otra gente no ve, que ni el pastor ve. Que a veces las personas están ciegos, pero el profeta tiene los ojos y el profeta le advierte a las personas, al pastor, y no enfrente del público lo que se viene si no hace estos cambios, ¿sí? Y eso va a causar a veces problemas, inclusive en las iglesias, porque una de las cosas es que trae advertencia. Y por ejemplo, ahorita en los tiempos que nosotros estamos viviendo a nivel global, y yo, por ejemplo, ahora yo les puedo decir, ahora yo sé por qué estoy en México. Y yo decía, ay, si no me hubiera venido a México, no me hubiera viajado acá. No, ¿saben realmente por qué? Porque para México se viene un trato de Dios que me va a tocar estar en medio de toda esta crisis. Pero ¿qué pasa? Tengo que ser la voz profética de aquí, ¿sí? A lo mejor no necesariamente ir a profetizar, pero yo tengo que gobernar espiritualmente para que las cosas pasen, para que las promesas que hay de Dios para la nación se cumplan. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? ¿Sí? Entonces a veces Dios te manda, es más, realmente el jefe del profeta es Dios, porque Dios lo mueve como quiera. Es un nivel de obediencia muy fuerte, porque hay muchísimos sacrificios. Cuando la gente me dice, a mí me gustaría ser profeta, juren lo que, en serio que yo les digo, gente me han dicho, me han expresado su deseo, y yo les digo, es que no sabes ni lo que dices. Yo por cada palabra que yo suelte, Dios me va a hacer responsable, porque la autoridad que tiene el profeta es tan grande que el profeta puede lanzar una palabra, te puede edificar o te puede destruir. Sabemos el poder de la palabra, pero ahora cargando un manto profético, eso es una responsabilidad muy grande, ¿sí? Entonces, eso no quiere decir que porque Dios es nuestro jefe, yo no me voy a sujetar. No, yo me sujeto. Yo a cualquier iglesia que yo voy, yo acabo de dar un seminario y yo llegué con el pastor, aunque yo lo conozco, pastor, me sujeto a ti. Tú eres la autoridad aquí, esta es mi función, dime, la agenda de Dios, yo siento que es esto, tú que quieres esto y esto y esto, dime. Yo nada más no la puedo así y hacer las cosas que yo quiero, no. ¿Por qué? Porque ahí el jefe es el pastor. Entonces, todos los profetas nos tenemos que sujetar a donde nosotros vayamos, que nos quede bien claro, porque yo he oído profetas que dicen, no, a mí no me manda nadie, a mí me manda Dios, ahí yo digo lo que quiere y como quiera, porque Dios me dice, y se la pasan y empiezan juicio, y no ven nada de restauración. Señores, yo les estoy diciendo todo esto a todos ustedes, porque tienen que estar alertas. Ahora, a veces también se les llama y se les dice, ay, es que es un profeta falso. No, tenemos que hacer una distinción entre un profeta falso y un profeta que se mueve por error y por falta de madurez, ¿sí? Un profeta falso va a ser aquel que te va a alejar de Dios y que va a estar en contra de todo lo que es anticristo, ¿sí? O que simplemente le importa a él y ya no le importa a Dios, ¿sí? Pero un profeta de error es como el que yo te digo, viene y profetiza algo, lo que quiero, hay orgullo, lo que tú quieras. Y te habla realmente lo que está oyendo de Dios, pero le falta madurez, le falta sabiduría y le falta carácter, ¿sí? Entonces, ahora me entienden por qué son importantes que se mueva el don profético en la iglesia de ustedes. ¿Por qué? Porque hay discernimiento. Uno puede decir, esto sí es de Dios, esto no es de Dios. Bueno, sí lo puedes decir, pero esto no lo puedes decir delante de la congregación. Por ejemplo, yo no puedo llegar a una iglesia donde Dios me está mostrando que alguien está en pecado sexualmente, que hay algo muy fuerte, y yo puedo soltarlo en la congregación. Ay, sí, no, señor. Hay un orden y hay un protocolo
profético. Y siempre en cuestiones mayores, yo tengo primero que hablarlo con el pastor. ¿Por qué? Porque él es el visionario de esa iglesia, no mi iglesia, ¿sí? Lo comento, vemos qué podemos hacer, cómo se le ayuda, yo traigo dirección del Señor y nos movemos sobre eso. Hay veces que si el Señor, si habla con una persona varias veces y la persona no entiende, entonces Dios te expone. Y eso lo vemos también en la palabra. Entonces, a veces hay gente profética que quiere moverse como en los profetas del Antiguo Testamento. No, nos movemos por la gracia. Sí, es totalmente diferente. Eso todavía no lo puedo enseñar aquí porque es mucho, ¿sí? Entonces también los profetas levantamos una generación profética, la siguiente generación, y entrenamos profetas. Una de las cosas que a mí me preguntan y piensan, porque realmente las escuelas de profetas existen, piensan, bueno, si yo voy a la escuela de profetas, yo salgo profeta. No, o sea, en la escuela de profetas se te entrena en el don profético, aún así no lo tengas, se te activa y para que tú entiendas. Pero aparte, hay profetas que vienen que necesitan ser entrenados. Hay profetas que han venido a mi escuela que ni siquiera saben que son profetas y los que no son profetas piensan que son profetas, ¿me entienden? Entonces ya con la enseñanza se empieza a definir más cuál es su llamado y cuál es su función, ¿sí? Eso sí hace el profeta. El profeta te puede ir a una iglesia y activar los dones, ¿sí? Te prepara también dentro todo lo que es el ámbito profético, puede ser también la guerra espiritual, la oración, también la oración te puede ayudar a hacer agenda de oración profética también, que es lo que yo hice mucho en Londres con unas amigas, cuando ellos tenían eventos, a mí yo me agarraba y les ayudaba a preparar todo lo que era la agenda profética de oración para, ya sea para la ciudad, si vamos a tomar una ciudad, si vamos a hacer para el gobierno, si vamos a hacer un evento con Rosemary y Nidia Apóstol, ¿sí? Era parte también de eso, ¿sí? Entonces, el profeta habla todo lo que oye del Señor, ¿sí? Una de las cosas es que el profeta tiene que tener una intimidad con Dios. Tu lugar secreto es la intimidad con Dios, ¿sí? Que eso no se nos olvide. Tenemos nosotros que partir de esa plataforma, ¿sí? También conlleva una tremenda responsabilidad de lo que Dios le desea en el corazón. Acuérdense que el profeta viene y a través de lo que habla, expresa la voluntad de Dios para la persona, para el ministerio, para la nación y lo declara, y así como lo que hay en el corazón de Dios. Pero siempre, siempre va a ser la restauración. Siempre ese es nuestro enfoque. Viene a hablar vida, viene a hablar aliento. A veces el profeta le puede traer palabras fuertes como de lo que va a pasar, ¿sí? Pero también te deja ver el por qué tiene que pasar. Un ejemplo, ahorita que yo lo estoy viviendo, yo preparándome ayer y estudiando un poco más, era así como que Dios me daba mucha iluminación, ¿sí? Porque eso pasa, a veces yo decía, wow, Señor, por qué yo estoy en México, ¿no? Y yo ya sentía que era un trato con México, yo no quería estar aquí, se los juro, yo no quería estar así, pero yo decía, me agarré de las palabras proféticas que Dios tiene para México, del llamado que tiene México, de lo estratégico que es México, y entonces yo decía, ok, Señor, me va a tocar pasar por ese proceso, pero mi enfoque no ves las circunstancias. Mi enfoque no es ver lo que va a pasar, sino cómo ayudar sobre todo a la gente de la iglesia, que en medio de la crisis que se viene, a levantar las manos a los pastores, ¿sí? Va a venir el desánimo, la gente va a perder el enfoque de la promesa y se va a enfocar en las circunstancias. Entonces, siempre a mí como profeta va a ser
traer el alineamiento y lo que es la voluntad de Dios y las promesas de Dios para que no se desenfoque. ¿Qué hacía cuando se estaban construyendo en Nehemías? Dice que venía el enemigo y los debilitaba, ¿sí? Pero Dios siempre mandaba un profeta. Y el profeta estaba ahí junto a la pared, estaba junto a Nehemías y le profetizaba y lo animaba y lo edificaba. ¿Para qué? Para que siguieran con el trabajo de la obra. Y eso es lo que hace el profeta. Va y te alza las manos, va y te da la siguiente palabra y te dice, te doy como este ladrillito para que lo pongas y ahí le falta para que siga la obra adelante, ¿sí? Eso es lo que hace, traer restauración. Y siempre el profeta está consciente, el que tiene el oficio del profeta depende de Dios, sabe que no depende del hombre, ¿sí? Y el trabajo del profeta también es profetizar sobre individuos, enseñar a la iglesia. Por eso le digo, el profeta entrena gente profética, ¿sí? Y entrena otros profetas. Les muestra el camino, ¿sí? A través de la dirección, lo redirecciona si se van así, se mueve, él se mueve con la agenda de Dios, pero también trae la agenda de Dios a las iglesias, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. Ahora, una de las cosas que yo les he dicho, el don profético es muy, muy llamativo. Yo creo que es uno de los dones, o sea, es el don más llamativo. ¿Por qué? Porque hay alguien que te puede profetizar hasta la dirección, hasta el nombre de tu abuelo, o sea, y es cierto, entra dentro de los profetas, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado que no prostituir el don, ¿sí? Porque creo que les hablé algo la vez pasada y eso es muy, muy importante, ¿sí? Que podemos perder los pies de la tierra. Se nos puede ir el llamado, se nos puede ir el don a la cabeza y por eso es que necesitamos depender 100% de Dios. Porque yo les comenté, todos, y más el profeta, cuando llega a una congregación, hay una demanda de la gente. Saben que va a venir el profeta, una profeta, y la iglesia se llena. Y entonces, como existe esa atracción espiritual, por ejemplo, de que cuando Cristo pasaba y la mujer del flujo, ¿sí? ¿Y qué pasa? La mujer puso una demanda en el don profético y por eso ella fue sanada. Eso es lo que pasa con el don, ¿sí? Sin embargo, un profeta maduro, o sea, a ver, aunque alguien sea profeta y tenga el oficio del profeta, no quiere decir que mañana ya va a estar funcionando dentro del manto del oficio del profeta. Un ejemplo es cuando a David lo llamaron a pastorear y a ser rey, pero él todavía cuidaba ovejas, pero no dejó las ovejas y dijo ya mañana me voy, no, se tardaron años. Y el entrenamiento del profeta, el proceso del profeta se tarda años a pesar de que es una aceleración, o sea, no es de la noche a la mañana y pasamos diferentes procesos, ¿sí? Y entonces nosotros nos damos cuenta cuando el profeta ha alcanzado una madurez dentro del llamado y del manto, aquellos que son inmaduros que no necesariamente no son profetas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Un profeta que es maduro, él va a tener la capacidad y el discernimiento de relacionarse con la gente, aún para profetizar o para darnos una palabra, no a nivel almático, sino a nivel espiritual. Tampoco nada más a nivel el querer. ¿Por qué? Porque hay gente, y se los juro que me ha tocado, hay gente que quieren que si Dios les da una profecía o que les dé cierta profecía que ellos quieren, ¿sí? Y que uno cuando tiene un don profético, tú captas, o sea, espiritualmente tú te das cuenta de qué es lo que la gente quiere que tú le profetices, pero es a nivel alma, no es a nivel espíritu. Y lo que te va a cambiar es cuando el profeta se identifica de espíritu a espíritu con la persona, ¿sí? Un ejemplo ya para terminar.
Fui hace varios años atrás a España y había un pastor y entonces el pastor por los 3 días anduvo atrás de mí y me decía, es que Dios dijo que tenía para mí usted una palabra y que me va a dar la palabra. Y yo le decía, no, yo no tengo ninguna palabra, yo no voy a hablar lo que tú quieres. Le dije, y Dios no me ha hablado nada. Si Dios te dijo, Dios me tiene que confirmar y me dará una palabra. Y así se la pasaba. El segundo día igual. El segundo día le dije, no me ha dado una palabra. Dice, es que Dios ya me dijo que tú vas a hacer algo que se necesita que se haga para que se cumpla mi palabra. La palabra. Y yo digo, no, pero él no me decía nada. Yo le digo, no, es que Dios no me ha dicho nada. Entonces yo le dije, mira, si tanto estás buscando, Dios te va a dar una palabra que no te va a gustar. Así es de que mejor, si a mí no me da palabra, yo no te voy a dar ninguna palabra. Le dije, y es eso, porque a veces como profeta uno es muy fácil de darle cualquier palabra y ya profetizamos de nuestro corazón, ya no del corazón de Dios. Entonces yo le dije, al siguiente día vino y Dios a mí me dijo, simplemente eh, mm, pregúntale, me dijo ahí, él ah, me dijo, bueno, es que Dios me dijo que mi esposa está aturada en el espíritu y que usted la va a desatar para que venga mi esposa y yo me case. O sea, yo me quedé, o sea, yo dije, ¿y eso qué pasa, no? Entonces, yo me quedé pensando y Dios me dice, dile, pregúntale. Imagínense lo que es lo de Dios, como no nace profecía, sino que Dios me dijo, pregúntale para qué quiere una esposa. Y yo le pregunté, le digo, a ver, el Espíritu de Dios me dice que le pregunte para qué quiere una esposa. En la vida me imaginé lo que me iba a decir y me dice, porque yo soy pastor, entonces yo tengo que viajar y ella se tiene que quedar con la iglesia. También ella tiene que ser la madre de mis hijos y entonces ella se tiene que cuidar con la familia, tiene que tener a mis hijos, los tiene que cuidar en lo que yo ando ministrando. Ahora, ahí yo automáticamente, yo le dije, entonces ya entiendo por qué Dios no le da a la esposa. Le digo, porque usted no quiere una esposa, usted quiere una sirvienta, usted quiere alguien que le ayude, que le planche, que le cuide a los niños. Yo sí le dije, yo le diría primero, vaya y vea de acuerdo a la palabra de Dios que es una esposa, cuál es la diferencia. Y cuando usted lo aprende, entonces Dios le va a dar la esposa que usted quiere, pero no ahorita. ¿Sí me entendieron qué pasa? A veces eso pasa con el profeta. A veces el profeta está la gente, dale, 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 y entonces de repente Dios da algo, una palabra que a veces a la persona no le va a gustar, pero es que lo necesita, ¿sí? Y simplemente es para alinearlo un poco, para ubicarlo. Uh-huh. Entonces, esas son las diferencias. Hay mucho más, pero no puedo profundizar porque nos llevaríamos mucho. Pero si yo quiero que se vayan y que entiendan, que tengan entendimiento entre la diferencia del don profético muy claro, el don de profecía, lo que es el oficio del profeta y lo que es la revelación y la iluminación. Y yo creo que esto les va a ayudar muchísimo para aquellos que tienen revelación de una palabra profética, pero que falta ese entendimiento, ¿sí? Hasta aquí, Dago, no sé si tienen preguntas o... Bueno, muy buena clase. Nosotros estamos muy contentos de lo que estaba diciendo y muchas cosas, hay mucho conocimiento ahí. Y entre ellos, una de las cosas que más me impresionó fue cuando ella dijo que un profeta que no esté bajo autoridad, que sea un profeta eso, que esté juzgando y que esté así, está en un orden mal. Y entonces eso me gustó mucho porque es real. Yo he conocido profetas que se creen son profetas que no están bajo cobertura, profetas que andan por ahí dando profecía a lo loco y se creen Dios. Y ellos dicen que que Dios es ellos con Dios directamente, como si fuera Jeremías. Entonces, estuvo muy buena la clase. Yo sé que, yo sé que hay muchas preguntas, pero yo quiero que ella dé dos clases más y una cuarta clase donde ella pueda hacer un cuestionario de todas las preguntas que quiera. O sea, todo el que quiera preguntar,
sea que esté abierta a contestar, que sea que todos estemos conectados para que ella pueda dar una respuesta. Amén. Concisa. Nosotros estamos aquí inscribiendo a la gente y estamos motivando a la gente a que pasen esta escuela porque es importante. Es importante. Aquí hay varios profetas que de oficio, como algunos que están aquí, pero también es importante pasar esta escuela para renovar el entendimiento, renovar sabiduría, conocimiento. Siempre uno aprende. Así que vamos a terminar este tiempo. Yo sé que Oscar estaba dirigiendo este tiempo, pero no sé si se habrá salido, no lo veo. El doctor Oscar. Y vamos a orar y bueno, y recuerden, el miércoles que viene nuevamente, el 12 del día México, 1 de la tarde de Colombia, 2 de la tarde de Florida, 3 de la tarde de Argentina, Brasil, no sé si por ahí también. Tendremos que poner eso, ¿no? Porque la gente se equivoca. España son las 8 de la noche, Inglaterra las 7 de la noche, Europa las 9 de la noche, y lo que es Inglaterra, las Islas Canarias, las 7. Eso también se lo vamos a estar informando. El apóstol Marcelo, él está grabando y esto lo van a poner en el YouTube, en la página de YouTube, y también lo van a estar enviando a muchos. Es mucho conocimiento y es súper importante. Entonces vamos a terminar este tiempo. Nos despedimos con un abrazo. Ha sido un tiempo bueno. Recuerden, va a haber 2 clases más y después una tercera clase más donde ella va a hacer un cuestionario de preguntas y respuestas. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Recuerden, mañana tenemos el curso, tenemos la predicación. Seguimos con el pastor de Bélgica que está hablando de finanzas. Ya mañana es un tiempo más de movidito, de alabanza. La escuela profética es más la escuela. Seguimos con este hombre, con el pastor. ¿Cómo se llama, Diana, el pastor? Malcott. Michael. Son tantos pastores que uno está así. Michael. Y está muy bueno el tema de finanzas, muy bueno el tema de finanzas, muy bueno. Conéctase. Y bueno, seguimos orando por los congresos proféticos, los congresos proféticos despertando naciones que queremos hacer. Y bueno, oremos por eso, que Dios nos abra las puertas en todo, en finanzas y también en los tiempos y eso. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta clase tan maravillosa, Señor, por estas palabras, Señor, por la autoridad que tú le das a la profeta Esther para, Señor, para instruir, Señor, instruir a los siervos de Dios en las naciones. Te damos gracias, Señor, porque ella también tomó de su tiempo para, Señor, traernos estos conocimientos y esta revelación de tu palabra. Te pedimos que me la bendiga, que me la guardes, que la cuides, Señor, que la protejas, que la llenes de tu gracia, que le sigas abriendo puertas en las naciones. Señor, te damos gracias, Señor, porque yo tengo, Señor, personas dentro de aquí, de la iglesia que estamos fundando, 4 o 5 personas, Señor, que son prácticamente, están empezando, otros llevan un poquito más de tiempo, pero que este conocimiento le va a gustar, que se vayan formando, Señor, también en la unción profética, para que puedan alcanzar también a través del don profético muchos lugares y que podamos también crecer y desarrollarnos y madurar. Te pedimos la bendición sobre cada siervo de Dios, que la sangre de Cristo le cubra. Declaramos, Señor, tu bendición. Los que van a dormir, en paz nos acostaremos, así mismo dormiremos. Los que seguimos el día, Señor, continuamos con tu bendición. Que la bendición tuya nos alcance y que podamos, Señor, ver este video otra vez y escribir, Señor, y aprender todo lo que tú nos estás dando, Señor, a través de tu siervo. Padre, la bendecimos a cada persona que está en este Zoom y aún los que no se conectaron hoy, Señor, te pedimos, Señor, que puedan también la semana que viene seguir conectándose. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos los que también trabajan con el Zoom, los que apoyan, Señor, cada una de las personas que están aquí, sin nombrar a nadie, tú los conoces. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén. El Señor le bendiga. Chao. Y un abrazo a cada uno, pastor de Colombia, todos, Saraí, amada sierva, Sonia, que siempre estás ahí al pie del cañón, sierva, siempre estás al pie del cañón. Chao, chao. Está también. Bendiciones. Está Pilar, de tu mano, Pilar. Yami está por ahí también.